A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora, en Madero FM. Bienvenidos. Distinguidos auditores y auditoras, distinguidos televidentes, seguimos en este programa Perspectiva, en que tenemos a nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Holzman, en que estamos analizando varios aspectos de lo que significa este balotaje, para saber cuáles son las condiciones en general, los escenarios en que se va a desenvolver esta segunda vuelta presidencial. Y lo que queremos hacer, o lo que estamos buscando, es traerle a ustedes opinión, algún grado de conocimiento para saber en un contexto qué es lo que estamos jugando en esta elección y cómo podríamos de alguna manera hacer alguna proyectiva de lo que va a ocurrir, gane uno o gane otro probablemente. Así que ya estamos, mi distinguido Guillermo, nuevamente en este afán de poder seguir conversando en esta perspectiva de que Madero FM le quiere llevar a sus miles de auditores y a través también de maderofm.com y también después en YouTube, porque esto va a quedar grabado en YouTube, para poder generar este conocimiento, esta conversación que tenemos en perspectiva, para generarlo como un elemento que el ciudadano y nuestros distinguidos auditores y auditoras debieran tener en consideración. Sí, la verdad es que, bueno, ya quedan pocos días para el 17 de diciembre, digamos, fecha en la cual vamos a ver finalmente quién es electo como presidente del país. Y si uno quisiera ver entre todo lo que ha pasado en términos de propaganda electoral, los slogans que cada candidato está colocando, cómo han conformado sus comandos y de qué manera intentan colocar ideas, entre comillas, nuevas sobre la mesa, quizás sea interesante un poco dentro de lo que uno ha podido analizar, cuáles son los elementos que un elector pondera respecto a una propuesta de candidatos, considerando de que en la primera vuelta solamente votaron el 46,7% del padrón electoral. El padrón electoral en Chile está alrededor de 14.200.000 personas, más o menos esa cantidad, y votó solamente el 46,7%. ¿Le quita legitimidad, Guillermo? Por supuesto que le quita legitimidad, pero sin embargo no nos damos cuenta porque nos pasa lo mismo que Sharp. O sea, Sharp en Valparaíso, lo comentábamos en el programa anterior, Sharp Valparaíso termina ganando con suficiente votación, pero pocos dicen que solamente votó el 22% del padrón electoral. ¿Ya? Entonces, claro, porque finalmente el presidente va a ganar con un 50, 51, 52, 53% de la votación, pero todos nos olvidamos de que ese 52% respecto a menos de la mitad de todo el padrón electoral. En consecuencia, cuando eso sucede, la democracia queda muy, muy presa, y creo que lo señalábamos también en su oportunidad, de esta minoría intensa. Ahora, para poder tener una opinión a lo mejor más fundada, esto, la autoridad no tenga legitimidad por la vía de que más del 50% o menos del 50% en este caso del padrón electoral fueron a votarlos. Algún tipo de incidencia, porque esto se repite en Estados Unidos, se repite en Francia, se ha repetido en otros lugares incluso, pero hay países donde cuando no se logra una mayoría como por ejemplo en Colombia, se repite la elección. Así es. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Porque en el fondo, restarse de la discusión republicana para las elecciones de parlamentarios, presidente de la República, es finalmente algo delicado, porque ¿cómo controlamos eso y qué debiéramos hacer como Estado para poder mejorar esa participación? A ver, yo diría que lamentablemente la política te enseña malas prácticas también. Cada vez que tú quieres mejorar la participación, lo mejor que puedes hacer es polarizar. Porque eso te deja en la situación en la cual si yo no voto, me voy al precipicio. Entonces, digamos, los dos candidatos te colocan frente a un precipicio que es necesario que tu participación para poder evitarlo, porque si no, te sientes comprometido o responsable en parte de lo que suceda. En el caso de Chile hoy día no está ese precipicio, definitivamente no está. Podemos quejarnos de que hay poco crecimiento, de que hay un mayor gasto en el Estado, una mayor deuda, que nos falta inversión. Todo eso son elementos que es claramente importantes, pero no está la sensación social, digamos, en la temperatura, en la comunidad, en la ciudadanía,
de que estamos frente a una crisis así terminal, que si sale uno, sale otro, es el cielo o el infierno. Yo creo que eso no está. Y como hemos visto, los propios candidatos han tenido que medirse respecto hasta dónde llegan en la polarización, hasta dónde llegan en la confrontación y en la descalificación. Eso sin contar el rol que el gobierno ha ido jugando permanentemente en términos de ir colocando las ideas de gobierno, pero que al final terminan siendo un apoyo directo, indirecto, implícito o explícito a la candidatura de Alejandro Guillier. Sí, eso sin duda. Entonces, la idea de que si la derecha, que la derecha no está preocupada de los derechos, que no está preocupada de lo social, etcétera, y eso también da cuenta de las debilidades de cómo se construye la propuesta programática hacia la ciudadanía. Yo te decía, ¿qué cosa está buscando la ciudadanía hoy día? Hoy día, transparencia. Segundo, credibilidad. Tercero, y credibilidad, eso asociado a honestidad. Es decir, si tú hiciste algo malo atrás, o sea, yo reconozco que hice tal cosa, pero hoy día estoy con tal posición, con tal cosa. Y no defenderse completamente de todo, así como, no, yo he hecho todo bien toda mi vida. Sí. No, hay un reconocimiento y una autocrítica que es necesario y que el electorado valora muchísimo. Ahora, nos faltan también a lo mejor, más, yo diría, censos dentro de quienes van a ocupar puestos de poder en Chile, los parlamentarios, digamos los core, alcaldes, para ir también mejorando eso que tiene que ver con la credibilidad, con la transparencia, porque tal vez una de las cosas que más con estas cuestionadas encuestas, se determina que los grados de desconfianza, los grados de no participación tienen que ver también con ese alejamiento que la misma política o que los mismos actores de la política han estado de alguna manera invirtiendo para que la gente se reste de la participación. ¿Qué falta entonces? Porque en el fondo nosotros, si queremos transparencia, si en general se busca, debieran haber más elementos que pudieran de alguna manera generarle al votante, en este caso a nuestro auditor, a nuestra auditora, a los ciudadanos, posibilidades de que tenga más elementos que puedan censar las conductas de esas personas que se van a hacer más o menos cargo de cierta parte de cuotas de poder importantes. Claro, y eso significa en la práctica tener un Estado más robusto. Yo creo que la discusión en Chile no es ni debiera ser por casualidad el tamaño del Estado. El tema está en la calidad de la burocracia que tenemos. Entonces, digamos, no puede ser que un ministro, finalmente, como cualquiera, pueda llegar a un ministerio y finalmente contratar 200 asesores. O sea, cuando eso pasa es que tenemos una burocracia débil o simplemente el partido o coalición que está en el gobierno está festinando al Estado. Claro. O sea, es evidente. Entonces, tenemos una burocracia debilitada. ¿Y eso qué importancia tiene? Que las políticas públicas que se implementan finalmente no tienen el impacto positivo que se quiere. O sea, es tan simple como, mira, están los casos desde que se aprueba una política pública para poder sacar personas de la pobreza, suponte, y sucede que se aprueban 100 millones, por dar una cifra cualquiera. Finalmente se gasta más en la publicidad, en colocar avisos radiales, de la administración, colocar computadores, etcétera, que al final de esos 100 millones solamente, con suerte, llegan 10 millones al sector al cual se quiere impactar. Ese es un caso. Después, al otro extremo, está que se aprueban 100 millones, y sucede que nunca se hizo nada, y se contrataron una serie de asesores para que hicieran los planes, diseños, etcétera, y no se hizo absolutamente nada. Y esa plata se fue por otra parte. Entonces yo diría, acá se requiere una burocracia un poco más profesionalizada. Hoy día en Chile tenemos hasta el cuarto nivel burocrático comprometido con el gobierno que llega. Entonces, estamos hablando ministro, subsecretario. Estos dos, además, contratan asesores. O sea, después está el jefe de división, ¿no es cierto?, y el jefe de departamento, o el nivel de departamento. Si todo eso son cuestiones políticos, que uno puede estar o no de acuerdo, pero no quiero entrar en esa discusión, sino que finalmente lo que sucede es que cambia el gobierno y todos ellos, o sea, es que no todos, gran parte importante, se van, y los que se quedan finalmente no son de confianza del gobierno, por lo tanto le pone a alguien al lado para que el que está oficialmente ahí, como designado por la alta dirección pública, etcétera, no sepa nada. Que es la misma lógica que usaba Chávez y Maduro, es decir, cuando el alcalde no era de mi partido, le ponía un supervisor, un interventor presidencial, y le quitaba todo el manejo presupuestario y todas las cosas. Entonces, yo diría, lo estamos haciendo mal, es decir, cuando no hay industrialización, cuando no hay una capacidad en términos de hacer políticas públicas eficientes, la DIPRE está haciendo esfuerzo importante para que las cosas funcionen, pero le faltan funcionarios, es decir, que puedan, evaluar las políticas públicas efectivamente.
y de políticas públicas en términos de impacto más allá de la ejecución presupuestaria. Entonces ahí no estamos haciendo las cosas bien, pudiéndolas hacerlas, y se requiere nada más que voluntad y coordinación. Hay un tema que siempre se toca y se advierte, porque nosotros hemos crecido estos últimos 20, 25 años, Guillermo, a tasas enormes, a pesar de las desigualdades y el desequilibrio de la cancha. Hoy día pasamos en 30 años de tener un per cápita de casi $1.000 a uno de $25.000. Y eso nos ha hecho que tengamos, en vez de 70.000 estudiantes universitarios, tengamos 1.100.000 estudiantes universitarios, por ejemplo, que hayamos crecido en una serie de áreas, pero descompensada la cancha. Se dice que mientras los países que tienen per cápita más alto, Suiza, Estados Unidos, por ejemplo, que superan los $50.000 per cápita, tienen también muchas de sus cosas solucionadas a pesar de que cobran grandes impuestos. ¿No será necesario tal vez que las nuevas jornadas de liderazgos vean y conformen políticas públicas apuntadas a un crecimiento para que ese crecimiento de llegar, por ejemplo, a 30.000 per cápita o 40.000 o 50.000, ojalá eso sea lo que condicione las políticas públicas? ¿Podemos mejorar nuestra democracia si miramos a un desarrollo porque con $50.000 per cápita no vamos, ni siquiera con 40.000 no vamos a tener pobreza, no vamos a tener grandes densidades, vamos a tener educación de calidad, etcétera? ¿No estaríamos también privando nosotros de ser más, digamos, voluntarioso, con más perspectiva para decir que esto se soluciona con crecimiento? Y una manera de medir el crecimiento es con, tal vez, a lo mejor no todo lo justo, pero con el per cápita. Yo creo que primero tiene que ver con el desarrollo, o sea, es decir, tener crecimiento te permite que el país funcione, ¿de acuerdo? Pero solamente pensando en crecimiento te genera mayor desigualdad, es decir, mayor concentración de la riqueza, absolutamente. ¿Por qué? Porque el crecimiento, cuando solamente se plantea como una variable independiente, te exige que todo inversionista rentabilizara al máximo la inversión, y rentabilizarla al máximo significa que yo hago una inversión que sea altamente rentable, que sea muy acotada, muy focalizada, que ocupe poca mano de obra, que no signifique transferencia de know-how o patentes, digamos, y que la pueda terminar cuando yo quiera con el menor costo posible. Eso normalmente te da crecimiento. ¿Ya? Las inversiones a más largo plazo, en el caso de Chile, que son las mineras, que hacen multinacionales, ¿cuál es el negocio de la multinacional en general? Llevarse la roca completa. Claro, para tratarla en sus países. Claro, pero que donde no solamente saca el cobre. Sí, se van oro. Oro, ¿no es cierto? Y oro, en términos importantes, y varios otros minerales más que nosotros bien lo sabemos. Entonces yo te diría, hay en la práctica una necesidad de poder primero, yo diría, pensar en el desarrollo. El desarrollo para decir qué crecimiento debemos tener para poder tener ese grado de desarrollo. ¿Ya? Y esto significa, lo conversamos la vez pasada, esto significa, hoy día la economía chilena, digamos, casi alrededor del 20%, no me acuerdo específicamente el porcentaje, es una economía de servicios. Digamos, el PIB nuestro, lo más grueso, 60% es servicios. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Estamos generando con muchas universidades, a muchos profesionales, y sin entrar a la calidad de la educación que ellos tienen, al final muchos de ellos van a terminar haciendo servicio, es decir, en una empresa de cobranza, en una empresa consultora tal vez, qué sé yo, pero que van a estar ganando $1.000, $1.500, que si es que no menos. Y que claramente frente a un gerente que por bono, por todas las cosas que si gana 30 millones mensuales, te genera una desigualdad que se va acumulando. Y hoy día la cuenta que le están pasando a la establishment, y por eso hablo más bien de establishment más que de elite, al establishment, que es donde está distribuido el poder tanto en lo económico como en lo político, da cuenta de eso. Hubo una columna que salió en una revista el sábado en su minuto, donde, digamos, había un columnista que empezaba a decir por quién iba a votar en cada distrito. Entonces, yo en el distrito tanto voy a votar por el primo del alcalde, en el distrito tanto, que sé yo, por la esposa del cuñado del intendente, digamos, del diputado o del senador, y hacía un listado, yo me dediqué a verificarlo, y efectivamente los candidatos que iban en cada distrito, circunscripción, qué sé yo, cobre, etcétera, eran parientes de alguien, un porcentaje que no es menor. Tú vas a mirar las empresas hoy día y los directorios, está el papá, el hijo, el tío, el sobrino, el cuñado, etcétera. ¿Qué pasa para todos aquellos que no están en ninguno de los mundos?
¿ya? Claro. Entonces, ese tipo de elementos es el que hoy día está tensionando mucho la sociedad. Porque ya no, yo insisto, no se trata de derecha-izquierda, se trata de decir, bueno, dígame algo creíble. O sea, que yo sé que tengo que trabajar, o sea, eso ya no me lo diga. Yo sé que tengo que producir, no me lo diga. Pero dígame dónde. ¿Ya? Y dónde yo voy a poder tener una renta adecuada. Ahora, porque todo supone, digamos, que un mayor crecimiento, ahora, digamos, con suerte vamos a llegar al 1,5, pero otros países están creciendo más que nosotros, y eso significa que vamos a tener digamos, contribución, vamos a poder, digamos, recibir de impuestos bastante menos. Entonces, ¿cómo compatibilizamos el esfuerzo que hay que hacer por crecer, por tener más recaudación de impuestos, para desarrollar políticas públicas, también digamos, con calidad de vida? Porque hoy día lo que se discute, Guillermo, lo que se discute tiene que ver más bien que un país que crece poco, un país que no tiene, digamos, muchas posibilidades de hacerlo, como lo señalabas tú recién, que un 60% de nosotros son servicios. Entonces, ¿cómo nosotros buscamos un per cápita mayor o otra manera de poder medirnos, de tal manera que podamos decir, ¿sabes qué? Nosotros de acá a 10 años más no vamos a tener pobreza, porque la pobreza se elimina con dinero, y el dinero no se saca del Estado, digamos, Claro. se saca del impuesto. O sea, tú no puedes tener desarrollo, es una cosa que va a sonar quizá un poco fuera de lugar, pero déjeme que te lo voy a explicar completamente. Tú hoy día, Chile no puede definir desarrollo sin definir crecimiento urbano. Ya. O sea, tú no puedes permitir pensar que el desarrollo es tener torres, qué sé yo, de 60 pisos cada una, con 6 departamentos por piso, ¿ya? Y pensar que eso está bien. ¿Ya? Entonces tienes que hacer un desarrollo urbano, porque para que haya calidad de vida, tú no puedes pretender vivir en un departamento que está en un edificio de 60 pisos y pretender que eso es calidad de vida. ¿Ya? Entonces, la calidad de vida implica pensar en consecuencia de desarrollo urbano. Y eso, desarrollo urbano, significa plan regulador. El plan regulador significa ver cómo vamos a distribuir el terreno, digamos, dentro del país o alrededor de las ciudades. ¿Cuáles van a ser el medio de transporte que va a unir todo eso? ¿Cuáles son los lugares de trabajo? Es decir, enfrentar eso significa una visión más integral, ¿ya? Y saber lo que sucede. Es decir, la globalización lleva a que la salida de la pobreza de una persona que está en situación, qué sé yo, económica de pobreza completa significa la ayuda del Estado y después la bancarización. Y en esa bancarización, para que pueda mantener su nivel de deuda y pagar y hacerse dueño de su propio desarrollo, tiene que tener un buen trabajo. Cuando solamente lo saca de la pobreza y lo deja bancarizado y no tiene un buen trabajo, esa persona se vuelve en un pobre, en un nuevo pobre, que ya no es el que está en la choza al lado del río. No, el nuevo pobre que le dijeron que iba a surgir. Le dijeron que ese era el camino. Le prestaron plata para que así fuese. Eso es lo que estás empezando a tener en Chile. Un pobre con un tema distinto, donde le dieron educación. Le dijeron que la educación servía, pero no le dijeron que el trabajo no iba a ser el bueno. Así es, porque en el fondo es, de esta perspectiva, ¿quién representa mejor entonces para efecto de ilustrar a nuestros distinguidos auditores y auditoras y nuestros televidentes la perspectiva del día de este balotaje? Porque en el fondo, cuando uno examina lo que quiere, digamos, Piñera o lo que quiere Guillier y cómo podrían conducir esto a visiones probablemente distintas, porque no hay convergencia. Yo creo que hay ¿qué más doy? ¿Qué regalo más? Por una cuestión política, por una cuestión más bien que tiene que ver más con pueden ser mentiras, ¿te fijas? Porque hay mucho de populismo, tal vez algo de ideologismo, pero ¿cómo nosotros, los ciudadanos, nos ponemos detrás digamos, de apoyar a A o a B que representen mayor un nivel de desarrollo finalmente, que vaya más de acuerdo a lo que el país requiere o la estabilidad del país requiere, que también lo debemos conversar un poquito más? O sea, yo te diría que hasta ahora, lo que yo he visto por lo menos, Alejandro Guillier ha apostado por una apertura netamente a la izquierda, si quieres verlo hacia Frente Amplio, la búsqueda claramente de votos. Piñera está buscando votos también en lo que el centro, según yo el centro ya no existe, pero digamos dejando de lado eso, pero a su vez también Piñera ha hecho una apuesta interesante en términos de instalar la idea de que todos son bien recibidos en el comando. O sea, vale decir una sola apertura. Ya después veremos cómo soluciona su problema de relaciones con Kast y con Osandón. Pero por lo pronto,
yo diría, hay una voluntad clara y está en evidencia como en la franja televisiva, de que hay una apertura a poder, digamos, ampliarse al diálogo. El que no sepa dialogar con sus opositores, con los adversarios, claramente no va a poder gobernar este país. O sea, le va a ser muy difícil. ¿Ya? Y en esa perspectiva yo te diría, digamos, en la medida en que gente de Ciudadanos está con el comando de Piñera, gente de Amplitud está en comando de Piñera, gente de Bópolis está en el comando de Piñera, hay ya por lo menos un abanico interesante, ¿ya?, de posiciones donde para varios de ellos los derechos sí son del siglo XXI y no es necesario que sea de izquierda para que tenga derechos. Qué sé yo. El desarrollo sí se puede construir con políticas públicas eficientes, sí hay conciencia de que pensemos en el desarrollo, pero también pensemos en el crecimiento. Entonces yo diría que hay un mejor delineamiento y una mejor, yo diría, unidad de pensamiento. Mientras que en el fondo de todo el lado de Guillier hay una fragmentación evidente en el Partido Socialista, en la democracia cristiana, o sea, digamos, y eso quedó en evidencia en la distribución, en la pérdida de senadores, de votos, incluso de senadores y diputados que ellos tuvieron. Entonces yo creo que hay ahí una diferenciación que es evidente. Sí, Piñera ha logrado hasta ahora por lo menos dar esa imagen, ahora que la consolide, porque las palabras mágicas son transparencia, solidaridad, combatir la desigualdad, que se y ser creíble. Porque fíjate que cuando uno analiza, digamos, la fuente abierta, se encuentra que hay circunstancias bien paradójicas, digamos. Es decir, yo creo que esto de esta nueva digamos, fuerza que irrumpe en el escenario electoral chileno, con una fuerte presencia en la Cámara, como es el Frente Amplio, uno no da cuenta, digamos, de que estamos enfrentados a una circunstancia donde existe un modelo que ha reunido a 14 movimientos, y que tienen entre sí también muchas digamos, que no es un movimiento homogéneo, quiero decirlo. Entonces, como esta liquidez a la que te referías tú en el programa pasado, digamos, o sea, cómo esto de cara al balotaje, de cara al 17 de diciembre, se traduce, porque normalmente el auditor, la auditora, no tiene, el televidente, no tiene la posibilidad de poder introducirse más en los conceptos de que están ofreciendo. Entonces, ¿cómo, de alguna manera, toda esta nueva realidad ya recoge y hace un análisis distinto al que estamos acostumbrados a hacer entre centro y derecha? ¿Qué fuerzas van a poder irrumpir para finalmente determinar qué candidato va a ser mejor que otro? Yo les colocaría... Para efectos del destino del país, digamos, del desarrollo, del crecimiento y todo lo que señalamos recién. Acá nosotros, como todavía estamos en una suerte de pensar que vivimos el pasado, cuando el presente ha cambiado mucho, a ver, digamos, el concepto de Frente Amplio, como hoy día lo conocemos acá, no es originario de Chile, partamos de esa base. Sí, claro. O sea, esto nace en Francia. ¿Ya? Digamos, sí. Y el Frente Amplio finalmente es el que, a raíz de cómo actúa, que era con la misma lógica que estaba acá. El Frente Amplio ya estaba contra la reforma laboral, estaba contra reformas importantes que finalmente, Hollande tuvo que sacarlas por la vía del Senado, porque le hicieron un paro que duró meses en las plazas, que fue como movilización muy interesante. Entonces, pero era minoría. Entonces, le digamos, finalmente la actividad y acción del Frente Amplio permite, o sea, primero logran lo que querían, terminan cooperando en forma entusiasta para poder fragmentar a los partidos de izquierda y derecha de Francia. Quedaron destruidos. ¿Ya? Y también fueron los artífices, sin quererlo siquiera, que apareció un nuevo líder, Macron. Mira, cabrón joven. Digamos, con nueva fuente, con un nuevo tema de la política, etcétera. El tema de Francia. En el resto de Europa hay otras realidades con el tema refugiado, el tema nacionalista, identidad, etcétera. Pero yo te diría, ¿qué cosa ha pasado en España con el Podemos, donde también se le suele comparar? Sí. ¿Ya? El Podemos finalmente terminó dentro del sistema. O sea, digamos, Iglesias, que estaba en la idea de estar contra el sistema, y a pesar de todo lo que la unidad y alianza que hizo con Grecia, en definitiva, digamos, está dentro del sistema. Y basta ver cómo Podemos ha jugado un rol importante en el tema de Cataluña. ¿Ya? Sí. Entonces, y que ha sido pro España. Y ha tenido que apoyar, o sea,
por lo menos no criticar ni no atacar a Rajoy. ¿Ya? Como no me atrevo a decir que lo ha apoyado, pero claramente ha tomado una posición que es lo mismo que Frente Amplio lo hemos escuchado acá, es decir, libertad de acción, porque saben que esos votos, muchos de esos votos, digamos que tuvo Frente Amplio fue porque ellos tienen la bandera de transparencia, ellos tienen la bandera de credibilidad, es decir, no nos gusta cómo funciona el sistema, no me convence cómo funciona el sistema, y eso motivó a mucha gente a votar por el Frente Amplio. Simplemente porque ellos eran coherentes entre lo que pensaban y decían. O sea, lo que decían y hacían. Entonces, por eso decimos que es líquido, porque el Frente Amplio no responde a una ideología, como tú bien decías, son 14 conformaciones internas distintas, movimientos, pero si tú lo miras así, son una minoría. Y ellos manejan esa agenda a través de redes sociales. ¿Tú dices minoría con 20 parlamentarios en la Cámara de Diputados? Sí, señor, minoría con 20 parlamentarios. Ellos las ideas de ellos son minoría. Lo que ellos logran es colocar, porque ellos no colocan una ideología en la mesa, colocan, digamos, cosas de sentido común. Digamos, elíjame porque yo estoy por una buena pensión para usted. O sea, no puede ser que la gente de la AFP se vayan a gastar tantos millones nuestros, y lo cual es mentira, no es real, porque eso es parte del costo que tú tienes del sistema. Exacto. Bajemos el costo, de acuerdo, pero hay que administrarlo, al final del día. Esto finalmente, Guillermo, hace que tengamos una predisposición, o esto como se ve, tomando la experiencia, cuáles son experiencias ajenas, la que hemos conversado respecto de Francia, de España, pero en esto finalmente, a tu juicio, para terminar el programa que ya se nos están acabando los segundos, apunta a qué? Finalmente a tener como han señalado ellos, hacer oposición a cualquiera que sea, o finalmente a contribuir al desarrollo que el país necesita. Yo creo que ellos quieren contribuir, si solamente, y dejo de lado todos los que son los elementos que informan a los distintos movimientos y partidos de Frente Amplio, yo diría sí, yo creo que ellos han instalado un tema donde es imposible discutirlo y hay que creérselo, de que ellos quieren contribuir al desarrollo del país. Pero yo sé que ellos quieren contribuir desde la ruptura. Es decir, ¿y eso por qué? Porque el establishment se cierra. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad de quienes tienen elementos de liderazgo de que realmente sepan qué cosa está pasando en el mundo y cómo eso se logra bajar acá. ¿Ya? Es obvio de que si hay un gobierno de raigambre de centro izquierda, el tema de los derechos lo va a ver de una manera. Si es de centro derecho, lo va a ver de otra. Sí. Pero en ambos casos, el tema de los derechos es un tema. Y eso tiene que tener una solución, una respuesta y una propuesta, que es lo que hoy día está en juego en nuestro país. Guillermo, hemos llegado al final de nuestro ciclo, de esta segunda digamos, análisis. Queremos agradecerte que hayas estado nuevamente aquí con nosotros y seguiremos en los próximos días conversando y analizando esto en este programa Perspectiva para que nuestros auditores y nuestros televidentes tengan la posibilidad de poder hacerse una opinión propia de lo importante que nos estamos jugando acá también en esta elección presidencial. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti, Percival, también gracias a ustedes. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.